El comandante Sector observaba las pantallas de su crucero de patrulla con 3 de sus 4 ojos, mientras el cuarto monitoreaba los sistemas de armas. 20 años sirviendo en la flota de seguridad galáctica le habían enseñado a reconocer amenazas. Y la nave que acababa de aparecer en sus sensores era completamente desconocida. Los algoritmos de identificación no mostraban coincidencias en ninguna base de datos conocida. La embarcación medía apenas 200 metros, pequeña comparada con su crucero de 400. Pero algo en sus lecturas energéticas le provocaba un hormigueo de advertencia en sus escamas dorsales. La oficial de sensores, Mirka, giró su cabeza triangular hacia él con expresión preocupada. Sus tentáculos sensoriales temblaban ligeramente, señal inequívoca de nerviosismo en su especie. Mar reportó que la nave desconocida había salido del hiperespacio a velocidad imposible, según los estándares galácticos conocidos. Las firmas de radiación no coincidían con ningún motor de propulsión registrado. Más alarmante aún, detectaba emisiones de energía que superaban los niveles seguros establecidos por el Consejo Galáctico. Sector activó los protocolos estándar de primer contacto, mientras ordenaba elevar los escudos al 70%. No quería parecer agresivo, pero tampoco estúpido. En el espacio fronterizo del Sector 12, cerca del territorio en disputa con los belicosos Kreen, la precaución era supervivencia. Transmitió el saludo universal en todas las frecuencias conocidas, esperando alguna respuesta que clasificara a estos desconocidos como amigos, neutrales o enemigos. La respuesta llegó en menos de 3 segundos. Demasiado rápido. Los sistemas de comunicación tradujeron automáticamente un mensaje que simplemente decía: Nave mercante Horizon, procedente del sistema Sol, portando carga comercial hacia el puerto libre Antares 7. Solicitamos paso libre según tratados de comercio neutral. La voz sintetizada sonaba extrañamente tranquila, casi casual, considerando que estaban en espacio militarizado. Pero Sector no conocía ningún sistema Sol ni había oído hablar de ninguna especie que operara desde allí. Verificó rápidamente las bases de datos actualizadas hace apenas una semana. Nada. Estos seres, quienesquiera que fueran, no estaban registrados en el Consejo Galáctico. Eso los convertía automáticamente en una amenaza potencial hasta verificar lo contrario. Ordenó a Mirka realizar escaneos profundos de la nave, mientras respondía que debían detenerse para inspección de rutina, procedimiento estándar para naves no registradas. La respuesta de la Horizon fue educada pero firme. Lamentaban no poder cumplir con esa solicitud debido a plazos de entrega contractuales. Ofrecían transmitir toda su documentación de carga de forma remota. El cuarto ojo de Sector detectó un cambio sutil en las lecturas energéticas de la nave humana. Sus sistemas de armas, que había asumido apagados o inexistentes en una nave mercante, acababan de activarse. No de forma agresiva, sino como quien simplemente desbloquea una puerta por precaución. Pero la cantidad de energía que canalizaban hacia esos sistemas hizo que sus escamas se erizaran completamente. Mirka jadeó audiblemente, sus tentáculos retrayéndose en señal de alarma máxima. Reportó lecturas imposibles. La pequeña nave mercante tenía capacidad de fuego equivalente a un destructor clase pesado. Sus escudos generaban campos de fuerza con una eficiencia del 93%, algo que la mejor tecnología galáctica apenas alcanzaba al 70%. Y sus motores podían generar aceleración que convertiría en pulpa a cualquier tripulación conocida. A menos que esa tripulación fuera algo completamente diferente. El comandante Sector sintió un escalofrío ancestral recorrer su columna vertebral mientras observaba los datos imposibles en sus pantallas. Por primera vez en 20 años de servicio, Yu consideró seriamente la posibilidad de retirarse sin cumplir su deber de inspección.
Algo le decía que estos desconocidos del sistema Sol no eran una amenaza común. Eran algo mucho peor. Eran algo nuevo. Y en la galaxia, lo nuevo casi siempre significaba peligro. Sector observaba fijamente la nave humana en sus pantallas, mientras tomaba una decisión que podría definir el resto de su carrera, o terminarla abruptamente. Las regulaciones eran claras. Cualquier nave no registrada en espacio controlado debía someterse a inspección obligatoria. Negarse constituía un acto hostil que justificaba el uso de fuerza. Pero esas mismas regulaciones se habían escrito asumiendo cierto equilibrio de poder. Nadie había considerado qué hacer cuando una nave mercante desconocida superaba en capacidades a tu crucero de guerra. Activó el canal de comunicación directo con su superior en la estación de comando del sector. El almirante Texnal apareció en la pantalla holográfica, su exoesqueleto brillando bajo las luces de su oficina. Era un veterano de las guerras de purificación y alguien que había visto combate real contra enemigos formidables. Si alguien sabía cómo manejar esta situación, era él. Sector explicó la situación rápidamente, compartiendo todos los datos de sensores. El almirante estudió las lecturas en silencio durante casi un minuto completo. Sus antenas moviéndose en patrones que Sector había aprendido a reconocer como profunda concentración. Finalmente habló con voz grave, que resonaba con la autoridad de décadas de experiencia. Proceder con extrema cautela, mantener distancia de seguridad, no provocar bajo ninguna circunstancia. Pero las órdenes también eran claras. No permitir que la nave desconocida abandonara el sector sin al menos establecer contacto visual directo y verificar sus intenciones. El Consejo Galáctico necesitaba información sobre esta nueva especie. La ignorancia era más peligrosa que el conflicto medido. Texnal prometió enviar refuerzos, 2 destructores que llegarían en aproximadamente 40 minutos. Mientras tanto, Sector debía mantener el contacto y extraer toda la información posible. El comandante abrió nuevamente el canal con la Horizon. Esta vez, quien respondió no fue la voz sintetizada, sino algo diferente. Una imagen holográfica se materializó, mostrando el interior del puente de la nave humana. Sector sintió sus escamas erizarse nuevamente al ver por primera vez a uno de estos seres del sistema Sol. La criatura que lo miraba desde la pantalla era desconcertantemente similar a varias especies bípedas de la galaxia, pero con diferencias sutiles que lo inquietaban. Piel sin escamas ni pelaje protector, suave y vulnerable. Ojos frontales como depredador nato, no laterales como presa. Altura media, estructura aparentemente frágil. Pero había algo en la forma en que esta criatura se movía, en la tranquilidad absoluta de su expresión, que contradecía esa fragilidad aparente. La humana se identificó como capitana Lisa Grant, comandante de la Horizon. Habló en un idioma melodioso que los traductores procesaron instantáneamente. Explicó que su especie, los humanos, les había desarrollado recientemente tecnología de viaje interestelar y estaban explorando oportunidades comerciales con las civilizaciones galácticas. Lamentaba el malentendido, pero insistía en que debían continuar su viaje. El tiempo, enfatizó con una sonrisa extraña que mostraba dientes blancos, era valioso para su especie. Sector intentó mantener el tono diplomático mientras explicaba que las leyes galácticas no permitían excepciones. La inspección era obligatoria. Esperaba resistencia, tal vez amenazas. En cambio, la capitana Grant simplemente suspiró con lo que parecía resignación y accedió a permitir que un equipo de inspección abordara su nave. Pero estableció condiciones. Solo 3 inspectores, sin armas pesadas, y tendrían exactamente 30 minutos para completar su trabajo. El comandante aceptó los términos, mientras Mirka le susurraba advertencias sobre lo inusual de la situación.
Ninguna nave permitía inspecciones en sus propios términos. Pero Sector no veía alternativa y seleccionó a su mejor equipo de inspección. Veteranos experimentados que habían trabajado con docenas de especies diferentes. Les ordenó llevar registradores portátiles de máxima capacidad y documentar todo lo posible sobre la tecnología humana. La lanzadera de inspección se separó del crucero y se dirigió hacia la Horizon. Sector observaba nerviosamente mientras la pequeña nave se acercaba al casco de la embarcación humana. Los sensores mostraban que la Horizon había abierto una bahía de acoplamiento en su costado. Un proceso que completó con una eficiencia mecánica impresionante. La lanzadera entró y los sensores perdieron contacto momentáneamente debido al blindaje de la nave humana. 5 minutos después, la voz del jefe de inspección, un veterano llamado Corban, llegó por el comunicador. Su tono era de asombro mal disimulado. Reportaba que el interior de la Horizon era tecnológicamente más avanzado que cualquier cosa que hubiera visto en 30 años de servicio. Los corredores estaban iluminados con paneles que no generaban calor residual. Los sistemas de soporte vital procesaban atmósfera con eficiencia del 98%. Las pantallas de información respondían al tacto con latencia cero. Pero lo más inquietante era la tripulación. Corban contó 23 humanos en el puente de carga, todos moviéndose con coordinación casi militar. Ninguno llevaba armadura protectora ni armas visibles, pero todos se movían con la confianza de guerreros veteranos. Uno de ellos, un macho llamado Jake Morrison, que servía como primer oficial, había explicado casualmente que la tripulación de la Horizon consistía en 42 humanos. 42 individuos operando una nave que requeriría al menos 200 tripulantes de cualquier otra especie conocida. Sector escuchaba el reporte mientras realizaba cálculos mentales. Si los humanos podían operar naves con tal eficiencia, si su tecnología superaba los estándares galácticos en múltiples áreas, si sus mercantes tenían capacidad de fuego de destructores, entonces sus naves militares serían absolutamente devastadoras. Y esta no era solo una nueva especie comerciante. Esto era potencialmente una nueva potencia galáctica que había aparecido de la nada. El almirante Zexnal contactó nuevamente, confirmando que los refuerzos estaban en camino, pero su expresión había cambiado. Había consultado con el Consejo Galáctico y estos humanos no eran completamente desconocidos. Había rumores, reportes no confirmados de encuentros en sectores remotos. Una nave exploratoria que había rechazado un ataque pirata con facilidad desconcertante. Una estación comercial que reportaba negociadores humanos con habilidades de análisis que superaban a las mejores computadoras comerciales. Fragmentos de información que ahora cobraban sentido terrible. Los humanos no eran recién llegados experimentando con viaje interestelar. Eran una especie que había elegido cuidadosamente cuándo y cómo revelarse al resto de la galaxia. Corban continuaba su inspección, documentando tecnología tras tecnología que desafiaba la comprensión galáctica establecida. Los reactores de fusión de la Horizon operaban a temperaturas que deberían ser imposibles de contener. Sus computadoras procesaban información usando arquitecturas completamente diferentes a todo lo conocido. Incluso sus sistemas de reciclaje de desperdicios mostraban una eficiencia que avergonzaría a las mejores instalaciones planetarias. Sector observaba el cronómetro. 25 minutos habían pasado desde que el equipo de inspección había abordado. Los refuerzos llegarían en 15 minutos más. Necesitaba que Corban obtuviera toda la información posible antes de que la situación potencialmente escalara. Pero parte de él esperaba secretamente que los humanos simplemente aceptaran las regulaciones galácticas y se sometieran al proceso de registro formal. Esa esperanza murió cuando los sensores detectaron 3 nuevas firmas energéticas saliendo del hiperespacio a exactamente 10.000 kilómetros de distancia.
No eran los refuerzos esperados. Las configuraciones de motor identificaron las naves como destructores clase Kryn, la especie guerrera que había estado expandiendo agresivamente su territorio en este sector. Y estaban transmitiendo en frecuencias abiertas, declarando que cualquier nave en este espacio no reclamado era presa legítima según su ley de salvamento. La situación acababa de volverse exponencialmente más complicada. El comandante Sector sintió que todos sus años de entrenamiento táctico se activaban simultáneamente mientras evaluaba la nueva amenaza. Los Kryn eran conocidos por su brutalidad y su desprecio absoluto por las leyes galácticas. Operaban bajo una filosofía simple. La fuerza determinaba el derecho. Sus 3 destructores superaban en masa a su crucero por un margen considerable, y definitivamente superaban a la pequeña nave mercante humana. Pero las lecturas de sensores sobre la Horizon seguían mostrando esos niveles de energía imposibles. Sector se preguntó brevemente si los humanos realmente comprendían en qué se habían metido. Los Kryn no negociaban, no aceptaban sobornos, no respetaban banderas neutrales. Atacaban, saqueaban y destruían. Así había sido durante los últimos 500 años. Activó el comunicador para advertir a la capitana Grant sobre la amenaza Kryn. Esperaba pánico, tal vez una súplica de protección. En cambio, Lisa Grant simplemente agradeció la información con la misma calma desconcertante de antes. Mencionó que habían detectado las naves Kryn hace 3 minutos, antes incluso que los sensores del crucero de Sector. Eso en sí mismo era una revelación alarmante sobre la capacidad de detección humana. La capitana Grant continuó hablando con tono profesional, mientras explicaba que recuperaría a su equipo de inspección y luego procedería a salir del sector. Sugirió que el crucero de Sector mantuviera distancia de seguridad para evitar verse atrapado en cualquier conflicto potencial. La forma casual en que lo dijo, como quien comenta sobre el clima, hizo que las escamas de Sector se erizaran hasta puntos dolorosos. Corban y su equipo estaban siendo escoltados de regreso a su lanzadera. El jefe de inspección transmitió un último reporte urgente. Durante los 30 minutos a bordo, había presenciado a la tripulación humana realizar simulacros de combate con eficiencia militar perfecta. Los mercantes humanos claramente tenían entrenamiento extensivo para enfrentamientos hostiles. Jake Morrison, el primer oficial, había comentado de paso que todos los miembros de la tripulación eran veteranos de lo que llamaban el Cuerpo de Defensa Terrestre. Los Kryn transmitieron su ultimátum final. Todas las naves debían apagar motores y prepararse para abordaje o serían destruidas. Tenían 60 segundos para cumplir. Sector conocía ese procedimiento. Los Kryn darían exactamente 60 segundos y luego abrirían fuego sin más advertencias. Había presenciado ese patrón docenas de veces en grabaciones de combate. Tomó una decisión rápida. Ordenó a su crucero retroceder a distancia segura mientras transmitía a la Horizon que lamentaba no poder ofrecer asistencia militar contra 3 destructores Kryn. Y las regulaciones de la Flota de Seguridad Galáctica prohibían intervenir en conflictos con fuerzas superiores, a menos que hubiera vidas de ciudadanos galácticos en riesgo inmediato. Los humanos no eran ciudadanos registrados. Técnicamente, estaba justificado retirarse, pero parte de él se sentía como un cobarde abandonando a esta nave mercante a su destino. Otra parte, la parte que había sobrevivido 20 años en el espacio estudiando amenazas y evaluando peligros, le susurraba que tal vez los humanos no necesitaban su ayuda en absoluto. La lanzadera de inspección se acopló de regreso al crucero justo cuando el cronómetro Kryn llegaba a 10 segundos. Sector ordenó máxima aceleración hacia atrás, alejándose del inevitable campo de batalla. Sus sensores permanecieron fijos en la escena, registrando todo para el reporte oficial que tendría que presentar.
Los destructores Kreen abrieron fuego exactamente en el segundo cero. 20 cañones de plasma convergieron en la posición de la Horizon. Energía suficiente para vaporizar una estación espacial pequeña. El espacio se iluminó con luz cegadora, mientras la descarga energética impactaba. Sector observó sus pantallas, esperando ver los restos dispersos de la nave mercante humana. En cambio, lo que vio lo dejó completamente inmóvil de shock. La Horizon seguía intacta, rodeada por un campo de escudos que brillaba con intensidad azul eléctrica. Los 20 disparos de plasma habían sido absorbidos completamente. La energía disipada a través de la superficie del escudo, como agua sobre superficie hidrofóbica. Ningún daño visible. Ni siquiera fluctuaciones menores en la integridad del campo. Pero eso no fue lo más impactante. Lo que hizo que Sector sintiera un terror ancestral fue lo que sucedió exactamente un segundo después. La Horizon contraatacó. 6 torretas emergieron de su casco en movimientos tan rápidos que los sensores apenas los captaron. No eran armas de plasma convencionales. Las lecturas mostraban algo completamente diferente, algo que los algoritmos de identificación no podían clasificar. Proyectiles cinéticos acelerados a velocidades relativistas, mediante campos magnéticos imposiblemente potentes. Cada proyectil llevaba energía cinética equivalente a una pequeña bomba nuclear. Los proyectiles impactaron los 3 destructores Kreen simultáneamente. No hubo explosiones dramáticas. Los proyectiles simplemente atravesaron los escudos Kreen como si no existieran, perforaron el blindaje como papel y salieron por el otro lado llevando consigo nubes de escombros vaporizados. Los destructores Kreen, cada uno con tripulaciones de 200 guerreros, quedaron inhabilitados en menos de 3 segundos de combate. No destruidos, inhabilitados. Los proyectiles habían impactado precisamente los reactores principales, los bancos de armas y los sistemas de soporte vital. Dejaron intactos los módulos de escape y las secciones de tripulación. Fue un acto de precisión quirúrgica ejecutado a velocidades de combate que desafiaban la comprensión. Mirka emitió un sonido gutural de terror puro que Sector había escuchado solo una vez antes, durante una simulación de extinción planetaria. Korvan, que acababa de llegar al puente, observaba las pantallas con sus 3 bocas abiertas en expresión de asombro absoluto. La voz de la capitana Grant llegó por el comunicador, tan tranquila como siempre. Agradecía a Sector por su profesionalismo durante la inspección y confirmaba que el manifiesto de carga que habían proporcionado era preciso y completo. Mencionaba que habían contactado a las autoridades de rescate galácticas con las coordenadas de los destructores Kreen dañados. Las tripulaciones Kreen tenían aire para aproximadamente 6 horas. Sería lamentable que nadie llegara a tiempo. Luego, casi como reflexión tardía, la capitana Grant añadió que los humanos tenían gran interés en establecer relaciones comerciales y diplomáticas con el Consejo Galáctico. Esperaban que este incidente no afectara negativamente las futuras negociaciones. Después de todo, habían actuado en legítima defensa contra agresores conocidos. Estaba segura de que cualquier tribunal galáctico vería el incidente bajo esa luz. Sector apenas pudo articular una respuesta afirmativa antes de que la Horizon activara sus motores. La nave humana aceleró con fuerza que habría convertido en pulpa a cualquier tripulación galáctica conocida. En 5 segundos alcanzó velocidades que al crucero de Sector le tomarían 3 minutos lograr. En 10 segundos había desaparecido en el hiperespacio, dejando tras de sí solo lecturas residuales de radiación y 3 destructores Kreen flotando inertes en el vacío. El almirante Thex Nall contactó inmediatamente. Su imagen holográfica mostrando una mezcla de shock y algo que Sector identificó como miedo genuino.
Los refuerzos que había enviado se detuvieron a distancia prudente, sus comandantes claramente no queriendo acercarse a una zona donde algo había desmantelado 3 destructores Kryn en menos tiempo del que tomaba pronunciar una oración completa. Sector comenzó a compilar su reporte mientras observaba los destructores Kryn a la deriva. Las lecturas indicaban que sus tripulaciones estaban vivas, pero completamente indefensas, ni atrapadas en naves sin energía en medio del espacio vacío. Los humanos habían elegido deliberadamente no matarlos. Podrían haberlo hecho fácilmente. En cambio, habían enviado un mensaje mucho más aterrorizante. Podemos eliminarte cuando queramos, pero elegimos la misericordia. Era el acto de un depredador supremo jugando con su presa. O tal vez era algo peor. Era el acto de una civilización que veía el combate mortal como algo evitable, incluso cuando tenían la ventaja absoluta. Eso significaba que los humanos operaban bajo códigos morales y éticos complejos. Significaba que pensaban a largo plazo. Significaba que eran estrategas, no solo guerreros. El comandante Sector completó su reporte con manos temblorosas. Por primera vez en 20 años de servicio, recomendaba formalmente que el Consejo Galáctico clasificara a una especie como amenaza de nivel máximo, no por agresividad, sino por capacidad combinada con imprevisibilidad. Los humanos eran peligrosos precisamente porque podían destruir, pero elegían no hacerlo. Y esa elección, esa misericordia calculada, era infinitamente más aterradora que cualquier acto de violencia salvaje. Cuando los refuerzos finalmente recuperaron a las tripulaciones Kryn de sus naves inhabilitadas, los guerreros estaban en estado de shock colectivo. Los interrogatorios revelaron algo perturbador. Durante los breves segundos de combate, habían recibido transmisiones de datos de la Horizon. No amenazas, sino información. Esquemas técnicos detallados mostrando exactamente cómo los proyectiles humanos habían penetrado sus defensas. Análisis completos de cada vulnerabilidad en el diseño de sus destructores. Sugerencias para mejoras en sus sistemas de escudos. Los humanos no solo habían derrotado a los Kryn, les habían dado una lección de ingeniería mientras lo hacían. Era el equivalente galáctico de desarmar a un oponente y luego explicarle pacientemente cómo mejorar su técnica de combate. El nivel de confianza que eso requería era casi incomprensible para mentalidades militares tradicionales. Sector pasó las siguientes 3 semanas siendo interrogado por oficiales de inteligencia del Consejo Galáctico. Cada detalle del encuentro fue analizado exhaustivamente. Las grabaciones de sensores fueron reproducidas miles de veces. Expertos en tecnología militar estudiaron los datos sobre las armas humanas, intentando comprender los principios detrás de esa precisión devastadora. Pero la pregunta que nadie podía responder era la más fundamental. ¿Cuántas naves como la Horizon tenían los humanos? Si un simple mercante podía desmantelar 3 destructores, ¿qué podían hacer sus cruceros de guerra? ¿Sus acorazados? ¿Sus flotas de batalla? La inteligencia galáctica comenzó a recopilar todos los reportes disponibles sobre encuentros humanos. El cuadro que emergió era consistente y aterrador. Los humanos parecían tratar el combate espacial como deporte competitivo más que como guerra existencial. Eran corteses con enemigos derrotados. Ofrecían asistencia médica a adversarios heridos. Respetaban banderas de tregua incluso cuando la victoria absoluta estaba garantizada. Pero debajo de esa fachada civilizada había acero templado. Los humanos que elegían pelear lo hacían con eficiencia letal que sugería siglos de experiencia en conflictos. Sus tácticas eran innovadoras. Sus reflejos eran imposiblemente rápidos. Y su tecnología superaba los estándares galácticos en prácticamente todas las métricas importantes.
3 meses después del incidente, el Consejo Galáctico finalmente localizó el sistema Sol y estableció contacto diplomático formal, con lo que llamaban la Alianza Terrestre. Los emisarios galácticos fueron recibidos cortésmente en una estación orbital alrededor del tercer planeta, un mundo azul cubierto de agua que los humanos llamaban Tierra. El embajador asignado era un diplomático experimentado llamado Beltar, alguien que había negociado tratados con docenas de especies. Llegó preparado para negociaciones complejas, esperando encontrar una civilización militarista obsesionada con dominación galáctica. En cambio, encontró algo que lo desconcertó profundamente. Los humanos querían comerciar, querían intercambio cultural, querían establecer rutas de transporte y acuerdos de cooperación científica. Trataban la entrada en la comunidad galáctica como oportunidad emocionante, no como conquista a planificar. Su representante principal, una diplomática llamada Helen Foster, explicó pacientemente que la humanidad había superado sus tendencias guerreras internas hace generaciones. Ahora buscaban crecer a través de cooperación, no conflicto. Beltar quiso creerle, pero luego visitó algunos de los astilleros orbitales terrestres y vio docenas de naves en construcción. No solo mercantes como la Horizon, cruceros de guerra que hacían parecer juguetes a los mejores diseños galácticos, portanaves capaces de transportar cientos de cazas, estaciones de defensa orbital con capacidad de fuego que podría rechazar invasiones planetarias completas. Cuando preguntó sobre el armamento obvio, Helen Foster sonrió con esa expresión humana que mostraba dientes blancos, que explicó que los humanos habían aprendido una lección importante en su historia. La paz se mantenía mejor desde posición de fuerza. No buscaban guerras, pero estaban preparados para cualquier eventualidad. Era, dijo ella, simplemente sentido común práctico. El embajador Beltar regresó al Consejo Galáctico con un reporte que dejó a los miembros en silencio contemplativo. Los humanos no eran conquistadores en el sentido tradicional, pero tampoco eran víctimas esperando ser dominadas. Eran algo nuevo en la galaxia. Una especie que había alcanzado equilibrio entre capacidad militar devastadora y restricción civilizada. Eran peligrosos precisamente porque elegían no serlo la mayoría del tiempo. El Consejo Galáctico debatió durante semanas sobre cómo clasificar a la humanidad. Algunos argumentaban por restricciones comerciales, limitando el acceso humano a ciertos sectores hasta comprender mejor sus intenciones. Otros sugerían vigilancia constante, monitoreando todas las actividades humanas. Unos pocos incluso proponían acción militar preventiva antes de que los humanos se volvieran demasiado poderosos. Pero la mayoría reconocía la realidad fundamental. Ya era demasiado tarde para cualquiera de esas opciones. Los humanos habían entrado en la escena galáctica con tecnología que igualaba o superaba las mejores civilizaciones establecidas. Habían demostrado capacidad militar, que los convertía en aliados valiosos o enemigos aterradores. Y lo habían hecho mientras mantenían postura diplomática, que era difícil de rechazar sin parecer irrazonables. Finalmente, el Consejo votó por aceptar a la humanidad como miembros asociados con estatus comercial completo. Era un compromiso que nadie amaba, pero todos podían aceptar. Los humanos serían bienvenidos en la comunidad galáctica, pero serían observados cuidadosamente. Sus naves tendrían acceso a rutas comerciales principales, pero serían rastreadas discretamente. Sus diplomáticos participarían en negociaciones, pero sus palabras serían analizadas para intenciones ocultas. Sector observó todo esto desde la distancia. Había sido promovido por su manejo profesional del primer encuentro humano. No ahora comandaba un crucero más grande en un sector más prestigioso, pero nunca olvidó esa primera visión de la Horizon, desmantelando 3 destructores Kryn con precisión quirúrgica. 6 meses después del encuentro inicial,
el Consejo Galáctico enfrentó su primera crisis real que involucraba a los humanos. Una flota pirata conocida como los Saqueadores de Nebulosa había atacado 3 convoyes comerciales en el espacio neutral, matando cientos de comerciantes inocentes. La flota de seguridad galáctica había perseguido a los piratas durante semanas sin éxito. Los saqueadores operaban desde una base oculta en un campo de asteroides denso que hacía imposible la navegación para naves galácticas convencionales. Entonces llegó la noticia de que un convoy humano había sido atacado. 5 mercantes terrestres habían sido emboscados por 20 naves piratas. Los saqueadores transmitieron imágenes del ataque a través de la galaxia como advertencia, mostrando su poder y despiadada eficiencia. Las imágenes mostraban las naves piratas rodeando al convoy humano, exigiendo rendición. Mostraban los mercantes humanos formando una formación defensiva apretada. Y luego mostraban exactamente 3 minutos de combate que redefinieron la comprensión galáctica de lo que significaba la palabra devastación. Los 5 mercantes humanos no huyeron, no se rindieron, no pidieron ayuda. En cambio, coordinaron un contraataque con precisión que habría impresionado a almirantes veteranos. Cada nave tenía campos de fuego definidos. Cada disparo eliminaba un objetivo sin desperdiciar energía. En 90 segundos, 15 naves piratas estaban flotando inertes en el espacio. Las 5 restantes intentaron huir. Ninguna lo logró. Los mercantes humanos los persiguieron a través del campo de asteroides, con maniobras que desafiaban las leyes de física conocidas. Sus computadoras navegaban obstáculos que destruirían naves convencionales. Sus armas disparaban con precisión perfecta, incluso mientras ejecutaban giros que generaban fuerzas G letales para tripulaciones galácticas. Cuando terminó, los 20 piratas estaban capturados o destruidos. El convoy humano había sufrido daño mínimo en sus escudos, y habían localizado la base pirata que la flota de seguridad galáctica había buscado durante semanas. Las coordenadas fueron transmitidas cortésmente al Consejo, junto con un mensaje simple. La humanidad no toleraba amenazas a sus ciudadanos o sus aliados comerciales. Pero lo que realmente sacudió al Consejo fue lo que hicieron después. Los humanos no reclamaron la base pirata como botín de guerra. No exigieron recompensas o reconocimiento. Simplemente compartieron toda la inteligencia que habían recopilado sobre las operaciones piratas. Identificaron a los líderes clave y ofrecieron asistencia técnica para desmantelar la red completa. Era exactamente el tipo de comportamiento que un miembro responsable de la comunidad galáctica demostraría. Excepto que lo habían logrado con eficiencia militar, que superaba a las mejores fuerzas combinadas del Consejo. El embajador Beltar fue enviado nuevamente a la Tierra para discutir formalmente el incidente. Se reunió con Helen Foster en las mismas oficinas diplomáticas que antes. Ella lo recibió con la misma sonrisa cordial y le ofreció té terrestre que, admitió Beltar para sus adentros, era sorprendentemente delicioso. Cuando abordó el tema del convoy, esperaba explicaciones defensivas o justificaciones elaboradas. En cambio, Helen simplemente explicó que proteger a ciudadanos era responsabilidad fundamental de cualquier gobierno civilizado. Los mercantes humanos estaban bien armados precisamente porque el espacio era peligroso. Era ilógico enviar naves indefensas y luego sorprenderse cuando eran atacadas. Beltar preguntó cautelosamente sobre la capacidad de combate demostrada. Seguramente no todos los mercantes humanos eran tan letales. Helen inclinó su cabeza ligeramente antes de responder. Explicó que todos los capitanes de naves comerciales terrestres eran veteranos con al menos 5 años de servicio militar. Todos los oficiales tenían certificaciones de combate. Todas las tripulaciones entrenaban regularmente en escenarios de defensa.
Era simplemente política estándar de la Marina Mercante Terrestre. El embajador sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. Si los mercantes eran así de capaces, las fuerzas militares dedicadas debían ser absolutamente aterradoras. Cuando preguntó directamente sobre la Marina Terrestre, Helen Foster sonrió de nuevo y sugirió que tal vez algún día el Consejo podría observar ejercicios de entrenamiento conjunto. Sería, dijo ella, una oportunidad educativa para todos los involucrados. Beltar regresó con un reporte que recomendaba acelerar la integración completa de la humanidad en el Consejo Galáctico. No por generosidad o idealismo, sino por pragmatismo frío. Los humanos iban a ser una potencia galáctica mayor, les gustara o no al Consejo. Mejor tenerlos dentro de la estructura oficial, donde podían ser influenciados por tratados y leyes, que dejarlos operar independientemente, donde nadie podía predecir o limitar sus acciones. La propuesta fue aceptada con margen estrecho. Los humanos fueron invitados formalmente a unirse al Consejo Galáctico como miembros plenos. Aceptaron con entusiasmo y enviaron delegación permanente a la capital galáctica en el sistema de Centrum. La delegación estaba encabezada por un diplomático experimentado llamado Richard Cole, acompañado por asesores especializados en comercio, ciencia, defensa y cultura. Sector, ahora un comandante respetado en la flota de seguridad galáctica, fue asignado como enlace militar con la delegación humana. Su experiencia directa con la capacidad humana lo convertía en elección lógica. Conoció a Richard Cole en una recepción formal 3 semanas después de que la delegación llegara. El diplomático humano era más viejo que Lisa Grant o Helen Foster, con cabello gris en sus sienes, que aparentemente era señal de edad avanzada en su especie. Pero sus ojos frontales de depredador mantenían esa misma intensidad tranquila que Sector había visto en todos los humanos. Cuando estrecharon apéndices en el saludo formal terrestre, Sector sintió la fuerza sorprendente en el agarre humano. Estas criaturas aparentemente frágiles tenían densidad muscular que rivalizaba especies guerreras naturales. Durante las siguientes semanas, Sector observó a la delegación humana navegar la compleja política del Consejo Galáctico con habilidad que sugería décadas de experiencia. Richard Cole formaba alianzas con especies menores que se sentían ignoradas por las potencias mayores. Ofrecía acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos. Compartía tecnología selectivamente para construir buena voluntad. Y siempre, mantenía esa fachada de diplomacia cortés que era difícil de penetrar. Pero Sector comenzó a notar patrones. Los humanos nunca hacían concesiones en asuntos relacionados con su seguridad. Rechazaban firmemente cualquier propuesta que limitara sus capacidades militares o les impidiera defender aliados. Cuando algunos miembros del Consejo sugirieron restricciones en armamento para naves comerciales, Richard Cole simplemente señaló que tales restricciones no existían para ninguna otra especie. Aplicarlas solo a humanos sería discriminación obvia. El argumento era lógico e irrefutable. El Consejo no tenía base legal para tratar a los humanos diferente. Entonces las restricciones propuestas murieron silenciosamente en comité. 3 meses después de que los humanos se unieran al Consejo, estalló crisis mayor. Los Kryn, humillados por su derrota ante la Horizon y buscando restaurar su reputación guerrera, lanzaron invasión a gran escala contra un sistema independiente, rico en recursos. El Consejo Galáctico condenó la acción, pero estaba paralizado por desacuerdos sobre respuesta apropiada. Algunos miembros tenían acuerdos comerciales con los Kryn y no querían arriesgar relaciones lucrativas. Otros temían que intervención militar directa escalara a guerra galáctica completa. Los humanos no tuvieron tales dudas. Richard Cole presentó moción formal condenando la agresión Kryn y ofreciendo asistencia al sistema atacado. Cuando algunos miembros del Consejo objetaron,
señalando que establecería precedente peligroso. Cole simplemente preguntó si el Consejo existía para mantener la paz o para administrar el status quo, mientras los fuertes victimizaban a los débiles. La pregunta resonó a través de las cámaras del Consejo. Muchas especies recordaban cuando habían sido débiles, cuando habían necesitado protección contra agresores. La moción pasó con mayoría sólida. El Consejo Galáctico autorizó formalmente intervención limitada para detener la invasión Kryn. Entonces, llegó la pregunta de quién lideraría esa intervención. Las fuerzas tradicionales del Consejo eran defensivas por naturaleza, diseñadas para proteger territorio establecido, no para proyectar poder ofensivamente. Ninguna especie individual tenía la capacidad de desafiar la maquinaria militar Kryn sin sufrir bajas devastadoras. Richard Cole ofreció tranquilamente que la Alianza Terrestre podría contribuir fuerzas si el Consejo lo consideraba apropiado. La oferta fue aceptada rápidamente, tal vez demasiado rápido. Algunos miembros parecían ansiosos por ver exactamente qué podían hacer las fuerzas militares humanas cuando realmente se desataban. Iban a descubrirlo de manera muy instructiva. La fuerza expedicionaria humana que llegó al sistema en disputa 3 días después dejó sin palabras a los observadores del Consejo. No era la flota masiva que esperaban. En cambio, consistía en exactamente 6 naves. 2 cruceros de guerra, 3 destructores y un portanaves. Sector, asignado como observador oficial del Consejo, estudió las lecturas de sensores con asombro creciente. Cada nave humana emitía firmas energéticas que superaban flotas enteras de diseño convencional. Sus escudos generaban campos de fuerza que harían sonrojar a estaciones de batalla planetarias. Sus bancos de armas incluían tecnologías que los algoritmos de identificación ni siquiera podían clasificar apropiadamente. Y se movían con coordinación que sugería enlace neural directo entre todas las naves. El comandante de la fuerza expedicionaria era un almirante llamado Patricia Morgan, una veterana con 40 años de experiencia en la marina terrestre. Cuando Sector fue presentado a ella a bordo del crucero Insignia Defiant, encontró a una humana que emanaba autoridad tranquila, similar a todos los terrícolas que había conocido. Pero sus ojos llevaban el peso de batallas reales, no solo ejercicios de entrenamiento. Patricia Morgan explicó su plan de acción con claridad directa. La flota Kryn consistía en 30 naves de guerra orbitando el planeta atacado, bloqueando todas las rutas de escape y bombardeando instalaciones de superficie. Los humanos romperían el bloqueo, establecerían perímetro defensivo y negociarían retirada Kryn desde posición de fuerza, si los Kryn rechazaban términos razonables, y serían obligados a retirarse mediante acción militar. Sector preguntó cautelosamente cómo 6 naves pretendían enfrentar 30. Patricia Morgan sonrió con esa expresión humana desconcertante y sugirió que observara. Sería, dijo ella, una demostración educativa de doctrina de combate terrestre. La flotilla humana entró en el sistema a velocidad subrelativista, desacelerando solo cuando estaban a minutos del planeta asediado. Los Kryn detectaron su aproximación y transmitieron advertencias estándar: retirarse o ser destruidos. La respuesta humana fue simple y directa. Tienen 2 opciones: retirarse pacíficamente ahora o ser obligados a retirarse. Elijan sabiamente. Los Kryn, fieles a su naturaleza guerrera, eligieron pelear. 25 de sus 30 naves se separaron del bloqueo planetario y formaron línea de batalla, preparándose para aniquilar a los insolentes humanos que se atrevían a desafiarlos en su momento de triunfo. Lo que siguió fue lección magistral en supremacía tecnológica y táctica superior, que sería estudiada en academias militares galácticas durante generaciones. Los cruceros humanos no esperaron a que los Kryn alcanzaran rango de armas. En cambio,
Abrieron fuego desde distancia que debería ser imposible para combate efectivo. Sus armas de proyectiles de riel magnético lanzaban municiones a fracciones significativas de velocidad de luz. Los proyectiles cruzaron millones de kilómetros en segundos, impactando la línea Kryn con precisión que desafiaba las probabilidades. Pero estos no eran simples proyectiles sólidos. Cada uno llevaba carga explosiva que detonaba al impacto, creando bolas de fuego que podían verse desde el planeta abajo. Los escudos Kryn, diseñados principalmente para deflectar energía dirigida, ofrecían protección mínima contra impactos cinéticos masivos. 5 naves Kryn fueron eliminadas en la primera salva. Sus cascos perforados y sistemas críticos destruidos. La formación Kryn se dispersó, intentando presentar blancos más difíciles mientras cerraban distancia. Fue exactamente la maniobra táctica que los humanos habían anticipado. Y los 3 destructores humanos se separaron, cada uno tomando vector diferente, creando campo de fuego tridimensional que atrapaba a los Kryn en fuego cruzado mortal. Las armas de energía dirigida humanas eran diferentes a todo lo que Sector había visto. No eran láseres convencionales o cañones de plasma. Eran lo que Patricia Morgan había llamado aceleradores de partículas de alta energía, esencialmente miniaturizando tecnología de colisionadores de partículas y convirtiéndola en arma de combate. Los haces que producían pasaban a través de escudos energéticos como si no existieran, golpeando directamente el blindaje físico. Los Kryn intentaron contraatacar, concentrando su fuego en el crucero más cercano. 20 naves vertieron todo su armamento en un solo blanco humano. Cañones de plasma, torpedos de fusión, láseres de alta intensidad. Todo convergió en una exhibición de poder de fuego que habría destruido flotas enteras. El crucero humano Valiant absorbió el ataque completo. Sus escudos brillaron con intensidad que eclipsó brevemente la estrella del sistema. Las lecturas de energía alcanzaron niveles que habrían sobrecargado cualquier generador convencional. Y cuando la luz se desvaneció, el Valiant seguía completamente intacto, sus escudos aún operando al 87% de capacidad. Sector sintió sus escamas erizarse hasta puntos dolorosos. Comprendió en ese momento exactamente por qué los humanos habían enviado solo 6 naves. No necesitaban más. Cada nave humana era equivalente a 10 o 15 naves convencionales, en términos de capacidad de supervivencia y poder de fuego. El portanaves humano, que había permanecido en la retaguardia, lanzó su complemento de cazas. 50 pequeñas naves salieron de sus bahías de lanzamiento como enjambre de insectos enfurecidos. Pero estos no eran cazas convencionales. Eran drones no tripulados, controlados remotamente por inteligencias artificiales avanzadas que coordinaban con precisión de computadora. Los drones se dispersaron a través del campo de batalla en formaciones fluidas que cambiaban constantemente, imposibles de predecir o interceptar efectivamente. Atacaban en grupos de 5 o 6, concentrando fuego en sistemas específicos de naves Kryn individuales, motores, comunicaciones, sensores. Todo fue sistemáticamente desmantelado mientras las naves Kryn giraban y disparaban frenéticamente, tratando de golpear objetivos que se movían con agilidad imposible. En 15 minutos, la batalla había terminado. 25 naves Kryn flotaban inertes en el espacio, inhabilitadas pero no destruidas. Las 5 naves que habían permanecido en órbita planetaria huyeron al hiperespacio sin esperar órdenes, claramente decidiendo que la discreción era preferible al valor suicida. Las fuerzas humanas no las persiguieron. Patricia Morgan transmitió mensaje simple a las naves Kryn derrotadas. Tenían 6 horas para evacuar a sus tripulaciones antes de que las naves fueran remolcadas fuera del sistema.
Se proporcionarían coordenadas para recuperación por fuerzas Kryn en espacio neutral. La población del planeta atacado había sido liberada y sería protegida por fuerzas del Consejo Galáctico que llegarían en las próximas 48 horas. Sector observó mientras las tripulaciones Kryn eran evacuadas sistemáticamente, transportadas a módulos de escape que los humanos proporcionaron cuando resultó que muchas naves Kryn tenían sistemas de evacuación dañados. Incluso en victoria absoluta, los humanos ofrecían misericordia a enemigos derrotados. Cuando regresó al Consejo Galáctico para presentar su reporte, Sector eligió sus palabras cuidadosamente. Explicó que la capacidad militar humana superaba las estimaciones más optimistas por márgenes significativos. Sus tácticas eran innovadoras y brutalmente efectivas. Su tecnología proporcionaba ventajas que convertían conflicto numérico en irrelevancia. Y más importante, operaban bajo códigos de conducta que valoraban vidas incluso de enemigos. El Consejo escuchó en silencio mientras procesaban las implicaciones. Los humanos podían proyectar poder militar con impunidad práctica. Podían intervenir en conflictos galácticos y determinar resultados según su voluntad. Y lo hacían mientras mantenían fachada de civilización, que hacía difícil protestar sin parecer hipócrita. Algunos miembros expresaron alarma ante esta nueva realidad. Argumentaban que los humanos representaban desequilibrio peligroso que eventualmente desestabilizaría toda la estructura galáctica. Otros señalaban que los humanos habían usado su poder para proteger a los débiles, no para conquista personal. Eran exactamente el tipo de potencia que el Consejo necesitaba como aliados. El debate continuó durante semanas, mientras el Consejo intentaba formular política coherente hacia la humanidad. Mientras tanto, los humanos continuaban comportándose como miembros modelo de la comunidad galáctica. Compartían tecnología médica que salvaba vidas en docenas de mundos. Establecían rutas comerciales que beneficiaban especies menores. Mediaban disputas con equidad que ganaba respeto incluso de partes que perdían argumentos. Y siempre, mantenían sus flotas listas y sus armas afiladas, porque como Helen Foster había explicado meses atrás, la paz se mantenía mejor desde posición de fuerza. 2 años después del primer encuentro entre Sector y la Horizon, el Consejo Galáctico enfrentó su crisis más grave en siglos. Una especie expansionista conocida como el dominio Hakor había estado anexando sistemáticamente sistemas fronterizos, usando combinación de intimidación militar y manipulación económica. Habían evitado cuidadosamente violar tratados lo suficiente como para justificar intervención militar del Consejo, pero sus acciones estaban desestabilizando regiones enteras. El Consejo estaba paralizado por desacuerdos sobre cómo responder. Algunos miembros tenían inversiones significativas en territorio Hakor. Otros temían que acción militar contra el dominio estableciera precedentes peligrosos para autonomía de especies individuales. Las reuniones se prolongaban sin conclusiones, mientras más sistemas caían bajo control Hakor. Fue Richard Cole quien finalmente propuso solución. Los humanos ofrecieron mediar negociaciones entre el dominio Hakor y el Consejo Galáctico, no como aliados de ningún lado, sino como parte neutral interesada en resolución pacífica. La propuesta fue aceptada con alivio por consejeros exhaustos, ansiosos por cualquier camino que evitara guerra. Las negociaciones se llevaron a cabo en una estación neutral en el espacio profundo. El equipo negociador Hakor llegó con delegación de 50 miembros, claramente esperando intimidar a través de números y espectáculo. Fueron recibidos por exactamente 3 humanos: Richard Cole, Helen Foster y un asesor militar llamado Colonel James Patterson. Los Hakor, una especie insectoide con mandíbulas que hacían clic constantemente, abrieron las negociaciones con demandas exorbitantes.
Querían reconocimiento formal de todos los territorios anexados, acceso preferencial a rutas comerciales galácticas y reducción de restricciones militares aplicables a su expansión continua. Era lista de deseos diseñada para establecer posición de negociación desde fuerza absoluta. Richard Cole escuchó pacientemente mientras los Hakor presentaban sus demandas durante 2 horas completas. Cuando finalmente terminaron, tomó exactamente 30 segundos para responder. Explicó tranquilamente que ninguna de esas demandas sería aceptada porque todas violaban principios fundamentales de derecho galáctico. En cambio, los Hakor retirarían todas las fuerzas militares de sistemas anexados dentro de 90 días. Pagarían reparaciones a poblaciones desplazadas y aceptarían monitores internacionales para asegurar cumplimiento con tratados existentes. El líder de la delegación Hakor, un individuo masivo llamado Executor Shakon, comenzó a reír con sonido chirriante que era mezcla de burla y amenaza. Preguntó qué exactamente planeaban los humanos hacer si el dominio simplemente rechazaba esos términos ridículos. Richard Cole no sonrió. Simplemente asintió a Colonel Peterson, quien activó una pantalla holográfica mostrando imagen satelital de la capital Hakor en su mundo natal. La imagen se acercó, mostrando palacios gubernamentales, instalaciones militares, centros de población. Luego, Peterson superpuso marcadores rojos sobre la imagen. Docenas de ellos, cada uno etiquetado con coordenadas precisas. El coronel explicó con voz plana que la Marina Terrestre tenía 6 cruceros en órbita alta sobre el mundo natal Hakor en este preciso momento. Habían estado allí durante las últimas 3 semanas, invisible para sensores Hakor, gracias a tecnología de sigilo que claramente superaba las capacidades de detección del dominio. Los marcadores rojos representaban objetivos militares y gubernamentales clave. Si las negociaciones fallaban, esos objetivos dejarían de existir en aproximadamente 25 minutos. El silencio que siguió fue absoluto. Shakon miró fijamente la imagen, sus mandíbulas dejando de hacer clic por primera vez desde que comenzaron las negociaciones. Transmitió comunicación urgente a su mundo natal. La respuesta que recibió confirmó la pesadilla. 6 naves humanas estaban efectivamente en órbita, apareciendo en sensores solo cuando eligieron rebelarse. Las defensas orbitales Hakor tenían soluciones de fuego, pero las simulaciones tácticas mostraban que las naves humanas podían completar su misión de bombardeo antes de ser destruidas. E incluso si eran destruidas, las represalias que seguirían serían apocalípticas. Los humanos habían entrado en el sistema más fuertemente defendido del dominio Hakor. Habían posicionado fuerzas de ataque directamente sobre la capital, y lo habían hecho sin ser detectados durante semanas. Era demostración de capacidad que hacía cualquier postura militar Hakor completamente irrelevante. Shakon regresó a la mesa de negociaciones con actitud completamente diferente. Las demandas fueron retiradas silenciosamente. Los términos humanos fueron aceptados con modificaciones menores sobre cronograma de implementación. El dominio Hakor firmó tratado que limitaba su expansión y establecía mecanismos de supervisión internacional. Y los humanos, habiendo logrado sus objetivos sin disparar un solo tiro, y retiraron tranquilamente sus cruceros de órbita Hakor y regresaron a espacio terrestre. Fue lección de diplomacia respaldada por fuerza abrumadora que estableció precedente para futuras negociaciones galácticas. Sector, quien había observado las negociaciones como representante del Consejo, presentó reporte que describía exactamente cómo los humanos habían navegado la crisis. Habían usado inteligencia superior para posicionarse ventajosamente. Habían demostrado capacidad sin necesidad de violencia real. Y habían logrado objetivos que servían intereses galácticos amplios, no solo ambición terrestre.
El Consejo finalmente comprendió lo que significaba tener a los humanos como miembros. No eran conquistadores buscando dominación, pero tampoco eran pacifistas que tolerarían agresión sin respuesta. Eran pragmatistas supremos que usaban toda herramienta disponible, militar y diplomática, para lograr objetivos que consideraban justos. Y eso, concluyó Sector en su reporte, le nacía a los humanos tanto los mejores aliados posibles como los peores enemigos imaginables. 5 años después del primer encuentro con la Horizon, Sector asistió a una ceremonia en la capital galáctica. Los humanos estaban siendo formalmente reconocidos como miembros fundadores de una nueva iniciativa de defensa colectiva. Una alianza diseñada para proteger a especies menores de agresión por potencias mayores. Era proyecto que varios miembros del Consejo habían propuesto durante décadas, pero nunca lograron implementar debido a desacuerdos sobre contribuciones militares y estructura de comando. Los humanos habían resuelto esos desacuerdos mediante solución simple. Proporcionarían el núcleo de la fuerza militar. Entrenarían personal de especies asociadas en tácticas modernas y compartirían tecnología defensiva con aliados comprometidos. A cambio, pedían solo que la alianza operara bajo principios de consenso y respondiera solo a amenazas genuinas contra miembros, no aventuras imperialistas. Sí, era oferta que especies menores aceptaron entusiastamente. Por primera vez, tenían acceso a protección militar que podía rivalizar a cualquier potencia galáctica. Y venía sin las demandas tradicionales de vasallaje o tributo que caracterizaban otras alianzas de seguridad. Durante la ceremonia, Sector se encontró hablando con Lisa Grant, la misma capitana cuya nave había comenzado todo 5 años atrás. Ella ya no comandaba la Horizon, habiendo sido promovida a dirigir una flota comercial completa que operaba en 6 sectores. Le preguntó si alguna vez imaginó que su encuentro inicial tendría tales consecuencias de largo alcance. Lisa sonrió con esa expresión humana familiar y admitió que no. Había sido simplemente capitana mercante tratando de entregar carga a tiempo. La situación con los Kreen había sido desafortunada pero manejable. Nunca anticipó que desencadenaría serie de eventos que redefinirían relaciones galácticas. Pero, añadió con tono más serio, tal vez era inevitable. Los humanos habían entrado en la galaxia con capacidades que demandaban respuesta del orden establecido. Y o el Consejo podía haberlos tratado como amenaza a neutralizar, como curiosidad a estudiar, o como socios potenciales a cultivar. Afortunadamente, habían elegido la tercera opción, permitiendo que relaciones se desarrollaran orgánicamente basadas en respeto mutuo y beneficio compartido. Sector reflexionó sobre esas palabras mientras observaba la ceremonia continuar. La galaxia había cambiado fundamentalmente en 5 años. Los humanos habían pasado de desconocidos a jugadores centrales en política galáctica. Su tecnología estaba siendo adaptada para docenas de aplicaciones civiles. Sus tácticas militares eran estudiadas en academias en cientos de mundos. Sus diplomáticos mediaban disputas que habían estado estancadas durante décadas. Y todo porque una sola nave mercante había elegido defenderse cuando fue atacada, demostrando capacidades que forzaron al Consejo Galáctico a reconsiderar asunciones fundamentales sobre poder, tecnología y el equilibrio de fuerzas en la galaxia conocida. Esa noche, después de que la ceremonia terminara, Sector regresó a su crucero en órbita sobre la capital galáctica. Se sentó en su cabina privada y comenzó a redactar memorias sobre sus experiencias con los humanos. No era reporte oficial. Solo reflexiones personales sobre cómo una especie había transformado su comprensión de lo posible. Escribió sobre el momento cuando vio por primera vez las lecturas imposibles de la Horizon, cuando supo instintivamente que algo fundamental había cambiado.
Escribió sobre observar el convoy humano desmantelar a los saqueadores de nebulosa con precisión quirúrgica. Sobre presenciar la flotilla humana liberar un planeta entero con solo 6 naves. Sobre ver a Richard Cole negociar la paz desde posición de fuerza abrumadora, pero elegir misericordia sobre dominación. Los humanos, concluyó, habían demostrado que civilización verdaderamente avanzada no se medía solo por tecnología o poder militar. Se medía por la sabiduría para usar ese poder con restricción, por la visión para construir alianzas en lugar de imperios, y por el coraje para defender principios incluso cuando habría sido más fácil simplemente tomar lo que querían por la fuerza. Habían redefinido lo que significaba ser potencia galáctica, y al hacerlo, habían dado a la galaxia esperanza de que tal vez, solo tal vez, las especies inteligentes podían evolucionar más allá de los ciclos eternos de conflicto que habían definido la historia galáctica durante milenios. Mientras Sector guardaba sus memorias, miró por la ventana de su cabina hacia las estrellas. En algún lugar allá afuera, naves mercantes humanas transportaban carga a través de docenas de sectores. Cruceros humanos patrullaban rutas comerciales protegiendo el comercio pacífico. Diplomáticos humanos trabajaban para resolver disputas antes de que escalaran a violencia. Y todos llevaban el mismo mensaje que la Horizon había transmitido 5 años atrás, con sus actos en lugar de palabras. Los humanos habían llegado a la galaxia. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Era mensaje de esperanza y advertencia, mas de promesa y amenaza implícita. Los humanos ofrecían amistad y cooperación a quienes buscaban paz, pero a quienes elegían agresión, ofrecían algo diferente. La demostración absoluta de que violencia y conquista ya no eran caminos viables hacia el poder en esta nueva era galáctica. Porque los humanos habían probado algo que muchas especies habían creído imposible. Que se podía ser supremo en guerra mientras se elegía el camino de la paz. Que se podía tener el poder para destruir, pero la sabiduría para construir. Que la verdadera fuerza no venía de la capacidad de dañar, sino de la capacidad de proteger. Y esa revelación, más que cualquier arma o nave de guerra, era lo que realmente hacía a los humanos peligrosos. Porque ofrecían visión de futuro diferente. Uno donde la cooperación superaba la conquista, donde la tecnología servía a la vida en lugar de destruirla, y donde las especies diferentes podían trabajar juntas hacia objetivos comunes sin perder su identidad única. Era visión revolucionaria en galaxia, acostumbrada a ciclos de guerra y paz inestable. Y los humanos no solo la predicaban con palabras, la demostraban con cada acción, cada decisión, cada interacción con otras especies. Sector cerró sus ojos y reflexionó sobre su propio viaje desde comandante escéptico, enfrentando nave desconocida, hasta creyente convencido en el potencial humano, para remodelar la galaxia hacia mejor. Había sido transformación personal, que reflejaba la transformación más amplia que los humanos estaban catalizando a través de la comunidad galáctica. El futuro permanecía incierto. Habría desafíos y crisis. Algunas especies resistirían los cambios que los humanos representaban. Conflictos inevitablemente surgirían, pruebas del orden nuevo que estaba emergiendo. Pero Sector enfrentaba ese futuro con optimismo que nunca había sentido antes, porque por primera vez en su larga carrera, Ana creía genuinamente que la galaxia podía evolucionar más allá de sus patrones destructivos ancestrales. Los humanos habían mostrado el camino. Ahora dependía del resto de las especies galácticas decidir si tenían el coraje para seguirlo. Y mientras las estrellas brillaban afuera, eternas e inmutables, Sector supo que la galaxia misma estaba cambiando de maneras profundas y permanentes. La era de los humanos había comenzado, no con conquista, sino con ejemplo. Y ese ejemplo resonaría a través de los siglos venideros.
inspirando a generaciones de especies galácticas a aspirar a algo más grande que simple supervivencia o dominación. A aspirar a verdadera civilización, definida no por el poder de destruir, sino por la sabiduría de crear, proteger y elevar a todos los seres sensibles hacia un futuro compartido de posibilidad ilimitada.